No lo sé, digo. Eh, no, bueno, bueno, a ver, perdón, vamos a repetir entonces, para tomar la sugerencia de Abraham en definitiva. Y ya te respondo, Juana, en la consulta puntual. Eh, Martes 16 y miércoles 23, clases presenciales en la facultad con transmisión simultánea en Zoom. Les voy a estar pasando información por mensaje desde el SIU entre mañana y pasado. Vamos a presentar tema nuevo el día 16, que entra en el examen parcial, posiblemente, en el primero o en el segundo llamado, de teoría. Y el martes 23 vamos a estar presentando temas nuevos que no van a ser evaluados en el examen parcial, pero que sí entran dentro de los exámenes finales, casi siempre. ¿Sí? Yendo sobre la consulta de Juana, los exámenes presenciales, se estuvieron tomando exámenes presenciales de micro, los últimos dos llamados, fueron escritos solo por una cuestión de ir de a poco, como fue el pedido de la facultad. Depende del número que tengamos en diciembre. Veremos si el examen final es presencial, es oral o escrito. ¿Sí? Eh, Se está confirmando eso, Jerónimo, de si son sí o sí presenciales. Eh, lo tenemos que ver. Es probable que sí, pero tenemos que terminar de confirmar eso. De la misma manera que tengo que terminar de confirmar cómo voy a organizar lo de las fechas de coloquio a los que les toque, a los que les toque, ¿sí? Eh, si es los exámenes finales que estuvimos haciendo hasta ahora, virtuales hasta hace unas fechas, eh, básicamente fueron con una instancia de multiple choice y después oral por Zoom, individual, para otra consulta que vi que salió por ahí. Entonces esas alternativas las estamos empezando a cerrar en la cátedra. No creo que se las pueda confirmar para el 16. Tal vez tengamos alguna definición más para el día 23, aunque no es seguro, porque el examen de nuestra materia es el martes de la segunda semana de diciembre. Creo que es martes 10 o 2. A ver, permítame ver. Entonces falta casi un mes para el examen. Todavía falta más de un mes. Ya les digo qué día es. Es el martes 14, si no calculo mal, es el martes 14. Profe, si Ya lo aprobamos tengo. el parcial en la primera instancia, llegamos a rendir el final ahora en diciembre, ¿no? Sí, 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 claro. De hecho, la idea es que traten de aprovecharlo en lo posible. ¿Mm? Ok. Eh, Ahí, el comentario operativo. Tal vez, porque siempre es algo que pasa en las mesas de diciembre, tal vez lo que tarde un poco es, a ver, recuerden que para rendir exámenes hay dos condiciones finales, ¿no? Hay dos condiciones, como alumno regular o como alumno libre. El alumno regular es aquel que aprobó los parciales de la materia, con la nota requerida y las instancias de evaluación requeridas. Eh, y después eso determina el tipo de examen o la cantidad de contenido que se te evalúa en el examen final. ¿Mm? A veces nos pasa, por una cuestión de las fechas en que se terminan las clases, pasamos las notas de las cursadas, en este caso Karina y Mariela, y son volcadas en sus legajos. Puede pasar que ustedes están avisados, informados de que aprobaron la cursada, de que son alumnos regulares, y que cuando se anotan para rendir examen, para inscribirse en la mesa de examen, aparecen como libres. Bueno, ese no es un problema grave porque lo resolvemos justamente en la primera semana, en la primera mesa de diciembre pasa muchas veces que no se llega con la carga de notas, pero los profes que los evaluamos sabemos su condición, ¿sí? Entonces, más allá de que a veces puedan aparecer libres, cuando se los evalúa como regulares. ¿M? Eso porque siempre tiende a pasarnos, digamos, cuando las mesas están medio pegadas con la fecha de finalización. Piensen que están rindiendo muchas materias, que hay doble acta porque hay combinaciones de exámenes que son presenciales y virtuales.
A Juana recién le contestaba, si no recuerdo mal, creo que fue Juana, que recién en el llamado de octubre tuvimos examen presencial de micro, pero también tuvimos un examen virtual, ¿sí? Con la modalidad que les contaba. Multiple choice en AU24 y después un aviso de turno para cuando se le toma el examen oral al alumno que rinde virtual. Entonces, eso combina notas, hay un poco de trabajo administrativo con eso, y es por eso que puede haber una pequeña demora en el pasaje de notas de la cursada, pero eso se resuelve fácil. ¿Mm? Y van a estar avisados seguramente. Les voy a avisar antes con tiempo de- de cómo será la situación. Una relativa ventaja de estar trabajando así estos últimos años es que ahora todo el mundo le da bola al SIU. ¿Sí? ¿En qué sentido? En el sentido que le prestan atención a los mensajes. Podrán leerlos o no, pero saben que la comunicación oficial es por ahí. Antes podían recibir mensajes o no, pero perdón, podían recibir los mensajes, pero no todo el mundo le daba mucha atención. Entonces, hacía que la herramienta no fuera tan útil. ¿Mm? Básicamente porque nos veíamos las caras todas las semanas. Entonces, los mensajes se pasaban en presencial, pero eh, ahora todo el mundo le presta atención a SIU y todos los mensajes relativos a forma de examen, horario, esas cosas las van a tener bien avisadas antes. ¿Alguna consulta general respecto a esto que estábamos mencionando sobre clases que vienen y lo que dije, las generalidades que dije sobre los finales? Todavía no les puedo dar muchas precisiones. En principio, mi idea, si no son muchos, es tomar presencial oral. eh, en principio. Si somos muchos, se puede hacer muy largo, entonces lo veremos. ¿Mm? Y será escrito. ¿Mm? Eh, bueno, ese es el mensaje general. Eh, También con lo mismo respecto de los coloquios que tengo que terminar de resolver, cómo los vamos a evaluar. Eh, Preguntas de estos temas, de esta parte, digo, de esta parte organizativa. En principio, lo importante es que los espero el martes que viene, ¿m? En la Facu. Bien, entonces abrimos la mesa la sesión para comentar cuestiones respecto del contenido de material que teníamos para hoy. Hoy lo que les dejé para que miraran es la continuidad de los temas de mercados de factores. ¿M? Y entonces ahí en mercado de factores lo que hicimos es romper con el esquema que veníamos trayendo hasta ahora, que era pensar en demandantes de trabajo, empresas demandantes de trabajo que fueran, que se movieran en un mercado competitivo, eh, para incorporar el caso en el que los mercados de factores, en los mercados de factores el demandante es uno solo, y configura un caso que se denomina monopsonio. A ver, perdón. Perdón, perdón, volviendo sobre la consulta. Seguramente les pida confirmarme eh, respecto de la asistencia para el día martes. Y seguramente haya reapertura de evaluaciones. Eso, como la evaluación fue este fin de, seguramente la haya, ¿sí? Y llegue el aviso general de la cátedra como en las otras oportunidades. ¿Mm? Eh, como se hizo antes del primer parcial. Entonces, respecto de las últimas dos consultas, de parte de Brisa, sí va a haber reapertura de evaluaciones y seguramente yo les pida que me cuenten quién viene, pero no tanto por la cantidad de gente, que hay un poquito más de espacio, así que yo calculo que vamos a estar bien, sino más que todo para saber con cuántos nos vamos a manejar. Y poder yo avisar a la facultad son 10, 15, 50 alumnos, los que fueran, ¿sí? Pero eso se los voy a pasar por mensaje. Cuando les escriba por sí, seguramente les indique si me tienen que avisar o no. Y lo más probable es que me tengan que avisar.
volviendo sobre lo que estábamos comentando, lo que introdujimos en esta presentación fue la idea de que puede haber un solo demandante de factores productivos, ¿sí? Y que cuando hay un solo demandante de factores productivos o un único comprador en un mercado de productos, ese comprador tiene capacidad de imponer sus condiciones. Como el monopolista en el mercado de productos o en los mercados de productos es el que tiene capacidad de imponer condiciones que lo favorezcan, de precio y cantidad en definitiva, lo mismo pasa con el monoopcionista cuando es el mismo comprador. En particular cuando lo que tiene enfrente es una oferta competitiva, ¿m? O una oferta compuesta por muchos participantes, ¿sí? Entonces ahí se distingue el caso de monopsonio, un solo demandante, un único demandante de factor productivo, de oligopsonio, que es una palabra todavía más rara y menos habitual, cuando hay pocos demandantes, y ahí incorporamos comentarios del estilo a los que habíamos presentado cuando hablábamos del caso de oligopolio en bienes y servicios. Distinguíamos las particularidades de la función de demanda monopsónica y cómo desde el monopsonio se percibe la oferta en el mercado. Y ahí destinamos un rato para explicar la distinción entre la función de oferta, que es la función de gasto medio, cuánto en promedio estoy pagando por cada unidad contratada de factor productivo, versus la de gasto marginal, cuánto agrego de gastos o costos en definitiva por eh, ir contratando unidades adicionales de factor y cómo se toma la decisión contra esa, siempre acuérdense que contra esa función, digo, siempre acuérdense que lo que estamos considerando en el análisis del empresario es cómo analiza ingresos adicionales por lo que vende por producir, luego de producir, versus los gastos que eso le genera, los gastos adicionales que eso le genera, y cuando siempre hablamos de la noción o de la palabra adicional, estamos refiriendo a las funciones marginales. Y el criterio es que mientras los ingresos adicionales o marginales por vender más por lo que se produjo superan a lo que se gastó para producir, a lo que se gastó de más para producir esos bienes y servicios que se largan a la venta, convendrá seguir contratando. ¿Mm? Siempre recuerden que el criterio es que mientras algo me agregue más de lo que me está, entre comillas, sacando o generando de costos, conviene continuar avanzando en la contratación en este caso, que luego será utilizada para producir desde ya. Y entonces ahí lo que distinguíamos era, o señalábamos la distinción entre cuál es la cantidad que se determina en esas condiciones y el valor de salario que se paga en definitiva. Que en el caso de la situación de demandante monopsónico, lo que se paga en el mercado va a terminar siendo, lo que se contrata va a terminar siendo menor a lo que sería en una situación competitiva y a un salario menor, como reflejo del poder de mercado del monopsonista, que obviamente lo utiliza en beneficio propio. Después lo que se presenta es una suerte de analogía entre, justamente por este análisis de gasto medio y gasto marginal, la analogía de razonamiento con el caso de monopolio en mercados de bienes y servicios o de manera genérica de productos. Algún breve comentario sobre de qué depende el grado de monopsonio, y que tiene que ver en buena medida con la cantidad de participantes y las condiciones de la oferta. La cantidad de participantes por el lado de la demanda, es decir, de los posibles monopsonistas o oligopsonistas, disculpen las palabras raras, las características de la oferta. Cuando una oferta es muy inelástica, de factores productivos, ¿sí? Es muy inelástica, lo que va a terminar ocurriendo es que eso va a agrandar el poder de
monopsonio, y por lo tanto la diferencia entre nivel de gasto marginal y el verdadero salario que se termina pagando. Y finalmente lo que presentamos es, de vuelta de manera análoga, como lo veíamos en el caso del monopolio, en el mercado de productos, se presentan el, los costos sociales, las pérdidas de bienestar asociadas a la existencia de un monopsonio. Como respecto de lo que sería la situación competitiva, hay una redistribución de bienestar en favor del monopsonista y además una pérdida social neta y recuperable por la existencia propia del monopsonio. ¿Sí? Eh, Hay un comentario general. Es importante que le presten atención a lo que hemos tratado de presentar en diversas situaciones. Esta última es una de ellas. Cuando hacemos el comentario de cuáles son las pérdidas asociadas a alejarnos de las condiciones competitivas. Como tanto por el lado de los mercados de factores como por el caso de los mercados de productos, o en el caso de los mercados de productos, lo que podemos identificar las pérdidas de bienestar por salirnos de la situación competitiva. Lo veíamos cuando incorporábamos la presencia de monopolios, lo veíamos cuando incorporábamos la presencia de diversas distorsiones, entre comillas, como son los casos de impuestos y regulaciones de precios, en el caso de los mercados de bienes y servicios, y esto que estamos presentando ahora. Así que les pido que cuando se preparen para las instancias finales de evaluación le presten mucha atención a eso, porque es un típico tema de evaluación en instancias finales, ¿sí? Coloquios, finales completos, presenciales, orales por Zoom, como sea que sea la modalidad particular, es una típica pregunta, ¿sí? De tocar algunos de esos temas. Dicho esto, repaso muy rápido de los contenidos de la presentación breve que tenemos hoy. ¿Dudas sobre esto? ¿Consultas? ¿Preguntas? Perdón, un comentario puntual. Si no entiendo, si no recuerdo mal, con Karina y Mariela van a estar cerrando el trabajo práctico vinculado al mercado de factores este jueves, ¿sí? Y ya después van a ver alguna instancia de repaso para prepararse para el parcial. Pero el énfasis de la clase de pasado mañana es completar lo que queda pendiente de mercado de factores. Así que bueno, eso respecto de cómo venimos con los contenidos eh, en ambas versiones de la materia, ¿sí? Práctica y teoría. De vuelta, preguntas, dudas, cosas que no se entendieron o que no se entienden. ¿Ninguno tiene consultas? ¿Nadie, nadie? Ni para decirme, no, profe, no entendí todo. Ok, Oriana. Bien. Eh, bueno, a ver. eh, Mercado de factores es un tema que tiende a generarles más dificultades que otras. Eh, Así que les pido que lo revisen, ¿sí? Por más que me están comentando que les pareció entendible lo que estuvimos dando, les pido que lo revisen en conjunto y que traten de sacarse dudas que les aparezcan, porque es uno de los temas que en general tiende a haber en promedio un poquito más de fallas que cuando preguntamos temas sobre producción, consumo o estructuras de mercados de productos. Así que por las dudas, si tienen hueco, repásenlo con más detalle. ¿Sí? Y cuando digo con más detalle es pensando que cuando evaluamos, una cosa son las evaluaciones en los parciales, que son, entre comillas, breves, pero cuando evaluamos en finales, lo que le vamos a pedir es, en la instancia que sea, coloquio, final escrito, final oral, presencial, virtual, es
mayor desarrollo y capacidad de representar las situaciones a mano, con papel y lápiz, y dibujando por cuenta propia. Entonces, les enfatizo tratar de prestar atención a las representaciones gráficas y a poder contarnos qué intuiciones están atrás de las gráficas y de las explicaciones que les damos. Así que, repasado ese mensaje, si no hay consultas, nos despedimos. ¿Sí? Bueno, entonces quedamos así. Les paso mensaje, nivel de confirmación de datos del aula para la semana que viene. ¿Sí? Recordándoles que nos vamos a ver seguramente, si no pasa nada raro, los próximos 2 martes y cerrar el año de esa manera. Cuídense mucho, que vaya todo bien. Buena semana para todos. Nos Gracias, vemos, profe. profe. Hasta La luego, semana que profe. viene. Chao, chao, Nos vemos, chicos. profe. Cuídense. Adiós igualmente. Hasta luego. Gracias, Bárbara. Cuídate.